A las 12:33, United Airlines informa que su vuelo 93, que volaba de New Jersey a San Francisco, se estrelló en Pensilvania. A las 13 horas, el jefe de seguridad de Nueva York, Albert Terry, informa que en el momento de las explosiones de las Torres Gemelas había alrededor de 20.000 personas en el lugar. Matizamos la información que tiene que ver con estos terribles atentados, con lo que localmente pasa. Con nuestros servicios habituales en Desayuno, Gabriela, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hablemos un poquito del tiempo. La temperatura actual es de 11 grados 4 décimas, una mañana bastante fresca sobre Buenos Aires y el pronóstico nos está indicando nubosidad variable, tiempo fresco en la mañana con un promedio de temperatura de 14 grados. Por la tarde, leve ascenso en las temperaturas máximas, ya que el viento soplará del sector norte y nos dará una temperatura máxima de 19 grados. Vamos a ver si tenemos ya al alcalde de la ciudad de Nueva York, el hombre más gravitante quizás en la historia de la ciudad en el siglo pasado por los cambios que promovió, que seguramente tenía preparado los elementos de seguridad importantes para reaccionar frente a cualquier problema que tuviera la ciudad, pero que jamás pensó en un ataque tan salvaje como el que ayer sufrió la ciudad. Vamos a escuchar al alcalde de Nueva York, Giuliani. Yo sé que hay mucha preocupación sobre el número de muertos, pero no tenemos una respuesta. Va a ser muy, muy grande. Y en cuanto a los bomberos, estamos buscando unos 200 bomberos y policías, que es un número inmenso. Y en el número de personas en el edificio, miles. Con imágenes de la NBC les vamos a entregar a ustedes algunas de las últimas noticias que han llegado. Como les señalábamos en el comienzo, agentes de la Agencia de Seguridad Nacional identificaron en el estado de Massachusetts a por lo menos 5 árabes como sospechosos de los atentados terroristas perpetrados ayer. Osama Ben Laden, el multimillonario saudí señalado por Estados Unidos como uno de los probables responsables, dijo que no tiene nada que ver, pero que está de acuerdo con los atentados. Las autoridades saben que hay gente viva todavía en los edificios, en los escombros, que llegan a una altura de un edificio de 10 pisos. Lo que quedó de las Torres Gemelas es eso, escombros con una altitud que supera los 30 metros. Una manzana de escombros. Allí todavía hay personas vivas y se lucha por rescatarlas. 2 policías fueron extraídos con vida en las últimas horas de esos escombros. Al menos 40 ciudadanos argentinos permanecían desaparecidos ayer en Nueva York. Poco a poco se van teniendo noticias de algunos de ellos. El cónsul Juan Carlos Viñó, en una actividad en la que no tiene pausas, está tratando de dar respuesta a los urgentes llamados que se producen desde Buenos Aires y desde el resto de la Argentina. Uno de los 40 desaparecidos ya apareció con vida, según señaló el cónsul. Los servicios de urgencia de los hospitales no dan abastos. Por ejemplo, Saint Vicent recibió 350 personas al cabo de 1 hora. Esto también sirve para que imaginemos cómo se trasladaba el drama de los lugares, de los episodios, a las calles de la ciudad de Nueva York, a los hospitales. Es absolutamente inconcebible, pensado desde aquí, por más que pongamos en juego la imaginación, lo que ayer sucedía en la ciudad de Nueva York. El Papa ha pedido que no prevalga la espiral de la violencia, es decir, que la reacción de los Estados Unidos sea bien pensada y que no lleve todavía a más violencia. Tenemos una comunicación, por favor lo tenemos a Javier Timerman, que es operador de bolsa en Nueva York. Javier, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día. Javier, ¿qué pasa en este momento? ¿Qué hora es en Nueva York? ¿Las 6 de la mañana? Sí. No, mirá, la verdad, la gente está totalmente... O sea, es realmente increíble lo que pasó acá en el día de ayer. Yo creo que nunca vi esta ciudad ni nada, ni ninguna ciudad. Yo antes de vivir acá, yo vivo hace 22 años en Nueva York, que antes viví 5 años en Israel y nunca vi nada, sí, ni en Israel, ni acá, ni en ningún lado. Realmente la ciudad ahora está prácticamente paralizada, no hay nada, no se ve nada en la calle, no se ve nadie. El alcalde pidió que la gente no vaya a trabajar si no era necesario y yo creo que hay un shock colectivo increíble porque a partir de hoy la gente va realmente a conocer las víctimas y un montón de amigos y de gente y todo el mundo va a tener a alguien que quedó ahí entre los escombros, ¿no? ¿Has
oído alguna hipótesis que te parezca creíble, digna de ser comentada con nosotros, que finalmente estamos viendo lo mismo que ustedes a través de todas las cadenas, pero de todas maneras uno piensa que con tantas radios como se deben estar escuchando y tantos canales al mismo tiempo, quizás ustedes tienen alguna versión que valga la pena compartir, Javier? No, mira, yo creo que justamente afuera están especulando mucho más con ese tipo de cosas. Yo creo que adentro la gente habla, las televisiones y las radios, todo es una situación más de lo que está pasando ahora, de cómo la ciudad está llevando a cabo los procedimientos de rescate y cómo se va a desarrollar la jornada de hoy a partir de los próximos días. Yo creo que en eso es donde más se está concentrando la televisión, las radios y todo acá, por lo menos en Nueva York, porque realmente es tan devastador lo que está pasando que ni siquiera nadie todavía se puede imaginar en nada más, ¿no? Entonces las imágenes, Javier, seguramente estarán referidas a la lucha por el rescate. La televisión estará allí cerca de los episodios. Se han rescatado muchas personas. ¿Se sabe si hay muchas personas todavía con vida? ¿Hay alguna hipótesis al respecto? Yo, por ejemplo, veo una compañía muy grande de operadores de bonos que están entre el piso 102 y el 107, que prácticamente está... que es la compañía más grande de operadores de bonos, está totalmente liquidada, no solo la compañía, pero no quedó nadie. Todo el mundo en Wall Street conoce gente que trabaja ahí. Ayer caminando por la calle, volviendo de la oficina, me encontraba con colegas de Wall Street que estaban realmente, no lo podían creer, porque la cantidad de gente que uno conoce, la cantidad de padres, amigos, vecinos, familiares que quedaron ahí, realmente yo creo que todavía el shock, todavía la gente no lo va a poder entender por mucho tiempo. Y yo creo que esto va a ser uno de esos eventos que va a durar muchísimo tiempo y que van a ser realmente similares a los de Pearl Harbor, donde la gente va a hablar de esto y la gente va a decir dónde estuve cuando ocurrió esto durante los próximos 30 años. Una consulta, Javier. ¿Vos estás dentro de Manhattan o en las afueras? Sí, mi oficina es en la 47 y Park, pero yo durante 5 años trabajé ahí en el World Financial Center, que está al lado de las Twin Towers, ¿no? Y pasaba todas las mañanas, así que realmente no me puedo ni imaginar, porque durante 5 años pasé todas las mañanas cuando me bajaba del subte y cuando volvía a mi trabajo por ahí, y realmente no me puedo imaginar. Y aparte, lo increíble de todo esto es que a medida que van pasando los acontecimientos, mi oficina está a una cuadra de Grand Central, que es una estación de tren muy grande, y al lado del edificio Panam, que es un edificio también importante en esta ciudad, y todo el mundo empezó como a desesperarse, pensando que a lo mejor iban a atacar el Panam Building. Y cuando uno piensa que estamos en Nueva York, en el capital financiera del mundo, en el centro del país más poderoso del mundo, que uno se pueda sentir así, realmente es increíble. Si la gente comentaba que si esto sería una película, uno se iría a los 10 minutos porque diría, esto es una tontería. Así se vivía, la angustia era de ese nivel. Me voy porque a lo mejor me explota a mí el edificio. La gente se escapaba de las oficinas. Vos ahora estás, en estos momentos, tu hogar está dentro de Manhattan, ¿se puede caminar, se puede salir o no? No, en ese sentido, sí, o sea, yo estoy en Manhattan y se puede salir, se puede caminar. Ayer también se podía salir, se podía caminar. No pasaba nada en la parte norte de la ciudad, ¿no? A partir de la 14 Avenida, bueno, esto fue todo en la zona de Wall Street. Pero el drama era la gente que se desesperaba por salir de las oficinas de toda la ciudad, porque todo el mundo vive al lado de un edificio, o trabaja al lado de un edificio que es un edificio importante. Entonces la gente pensó en un momento, la desesperación fue tal que iban a atacar todos los edificios importantes de la ciudad. Y aparte hay una sensación de mucha angustia porque uno nunca pensó que el Pentágono iba a poder ser atacado. O sea, de repente todo lo que esta ciudad es una ciudad donde la gente vivía siempre hace varios años muy tranquila, y de repente esto yo creo que va a cambiar muchísimo la forma de pensar de la gente. Javier, muchas gracias. Ok, chao. Muy amable. Se notan además los tonos de angustia con cada una de las personas que uno habla. Bueno, nosotros mismos estamos afectados, supongo, en muchos aspectos, hasta físicamente, con lo que ha ocurrido. No puede ser menos, por cierto, lo de los habitantes de Nueva York. Vamos a repasar un momento que, vinculado a la ciencia ficción, también hubiera sido poco concebible, y sin embargo ocurrió en la realidad: la caída de las dos Torres Gemelas.
se ha especulado muchísimo con la posibilidad de que la caída de las torres hubiera sido provocada por explosivos colocados en la base, salvo que hubieran sido colocados antes, después del avión. Es impensable que lo pudieran hacer antes. Hemos escuchado a arquitectos y personas que conocemos, que conocen de arquitectura, de ingeniería civil, nos han dicho que perfectamente esto pudo ocurrir por la pérdida de sostén del edificio a partir de partirse en dos, como nosotros podemos apreciar. Es decir, la caída es normal, consecuencia de ese choque de los aviones. Esta caída en línea recta hacia abajo hizo pensar que se podía tratar de una implosión como la que se conoce, que se ha realizado con muchos edificios en el mundo. Aquí, por ejemplo, en Warnes tuvimos un episodio que generó experiencia al respecto. Hoy vamos a conversar con el mayor Molinari, vamos a tener un videoteléfono con él para que nos explique ese tema, porque cada vez más ha decrecido la impresión de que esto pudo ser apoyado con explosivos desde la base. Y más tarde se cayó la Torre 7, que está dentro del World Financial Center, después de la caída de las dos Torres Gemelas, un tercer edificio. Vamos a tener también un invitado, el licenciado Gustavo Delgani, que tiene una teoría respecto a cómo los aviones fueron conducidos hasta las torres. Él piensa que perfectamente pudo haber habido apoyo desde tierra, electrónicamente, es decir, manejado por control remoto, aunque esto sería desmentido en principio por los testimonios que existen de personas que desde los aviones consiguieron comunicarse, sobre todo una periodista de apellido Olson, que es periodista estrella de la cadena internacional más conocida en los Estados Unidos, y ella tomó contacto con su marido para contarle detalles de qué era lo que estaba ocurriendo dentro del avión. También habrá que pensar cuántos terroristas estaban dispuestos a morir en el operativo. Da la impresión de que por lo menos 15 participaron de este episodio. Si 15 lo hicieron es porque tienen cientos disponibles para continuar con este tipo de atentados. Estas imágenes que estamos viendo ahora son de la cadena ABC de Nueva York. Esta es una imagen que muestra Manhattan sin las torres. Allí donde está el humo estaban orgullosas, símbolos del poder económico y ahora símbolos del horror, las Torres Gemelas. Ustedes vean el horario, está marcado allí, son las 6:23 de Nueva York. Esto es lo que Estados Unidos está viendo, una toma desde el norte de la ciudad hacia el sur, donde estaban las torres. Queda como una especie de sombra por encima de la primera nube de humo, que parece un pequeño juego visual ahora desaparecido de lo que eran las Torres Gemelas. Una de las preguntas que me permito formularme es, ante la necesidad de saber quiénes provocaron este desastre, ¿cuál es la intención? Si tiene que ver con lo que ocurre en Medio Oriente, estrictamente está referido al apoyo de Estados Unidos a Israel, o si este es un ataque, lo que sería todavía muchísimo más complejo en el análisis, contra el poder económico de los Estados Unidos, porque el hecho de haber ido contra las Torres Gemelas en primera instancia, que es el corazón del poderío económico de los Estados Unidos, con la ofensa mundial que por otra parte existe al respecto ante tanto poderío concentrado, estaríamos frente a un panorama completamente distinto. Vamos a ver a los líderes mundiales en su condena a este episodio. Los principales líderes del mundo reaccionaron hoy con horror y profundo dolor frente a los atentados terroristas que conmovieron a Estados Unidos, mientras en varias capitales fueron evacuados edificios y se reforzó la seguridad de bases y embajadas norteamericanas. Los líderes del mundo repudiaron los atentados terroristas y enviaron sus condolencias y su solidaridad al gobierno y al pueblo de Estados Unidos. En tanto, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, condenó las acciones terroristas. A través de su portavoz, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió sus profundas condolencias al pueblo norteamericano por los ataques terroristas. El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, retornó a su residencia oficial y seguía en directo las noticias sobre los atentados, según su portavoz, Yasuo Fukuda.
El presidente de Italia, Carlo Ciampi, envió un mensaje a su colega norteamericano George Bush, en el cual expresó: Italia y todo el pueblo italiano están junto a usted y todos los norteamericanos en el luto, el dolor y la condena. Estoy terriblemente choqueado. Este terrorismo de masa es el nuevo mal de nuestro mundo de hoy, dijo el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, en Londres, con la voz quebrada por la emoción. Blair enfatizó que este nuevo tipo de terrorismo es perpetrado por fanáticos absolutamente indiferentes a la santidad de la vida humana. El presidente de Francia, Jacques Chirac, retornó en forma apresurada a París y en un mensaje en directo por televisión expresó su inmensa conmoción luego de los monstruosos atentados, enfatizando que todo el pueblo francés está al lado del pueblo norteamericano. Tres consecuencias económicas que inmediatamente se pueden advertir en el mundo, Pablo. Sí, en principio, Víctor Hugo, que el mundo se ha vuelto un lugar más riesgoso no solo desde el punto de vista de la seguridad personal, sino desde el punto de vista de las inversiones. Evidentemente acá cualquier inversión que uno haya hecho por ahí en Estados Unidos pensando que una empresa es muy sólida, bueno, con todo esto evidentemente hay una caída muy grande. Hay una caída muy importante. Se debilita el dólar, por ejemplo, seguramente. Hubo un debilitamiento leve del dólar en el día de hoy. Frente al euro. Sí, los mercados mundiales están cotizando. Las bolsas asiáticas cayeron cerca de 8%. Tengamos en cuenta que ayer operaron y sin enterarse de este atentado ya habían cerrado. Hoy operaron con caídas de entre el 7 y el 8% según las bolsas. Nos quedamos de todas maneras sin los datos decisivos de las operaciones en la Bolsa de Nueva York. La Bolsa de Nueva York hoy no abre. No abre, la Bolsa de Buenos Aires tampoco va a abrir, sí opera San Pablo y sí están operando las bolsas europeas con leves bajas, porque ayer ya habían registrado justamente este episodio y cayeron entre 6 y 8% y hoy están operando con bajas bastante leves. Dentro de un ratito vamos a dar el cierre de los Otro mercados. tema importantísimo en lo económico, y vamos a hacer referencia después porque tenemos a Horacio Jaunarena en línea, es el precio del petróleo. Así es. Que puede llegar a tener cambios sustanciales que también hacen a modificaciones muy severas en la economía del mundo. El ministro de Defensa en línea, Horacio Jaunarena, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están, Víctor Hugo? Desde el Ministerio, Horacio, ¿ustedes tienen algo para señalar? ¿Alguna advertencia para realizar? No, lo que hemos hecho de lo que hace a la dependencia del Ministerio, que es la Fuerza Aérea, que tiene el control del espacio aéreo, hemos reforzado las medidas de seguridad en lo que atañe a los aviones y al embarque y preembarque, ¿no es cierto? Todo lo que tiene vinculación con el tránsito aéreo ha sido reforzado en la seguridad, de tal manera de brindar al pasajero lo que él merece. Esto es en el aspecto específico. Creo que además de ello, a mí me da la impresión de que estamos en un hecho desde el punto de vista estratégico tan revolucionario como fue la caída del muro de Berlín. Yo creo que hay un antes y un después de este atentado y creo que vamos a tener que repensar todos los sistemas de defensa y seguridad en el mundo, porque estamos en un escenario absolutamente distinto cuyas consecuencias están a la vista. Es un mundo ya distinto al de ayer totalmente el que habitamos hoy. Así es, así es. Yo digo que el cambio desde el punto de vista de la prevención y de la estrategia es de una envergadura tal como fue en su momento la caída del muro de Berlín. Muchísimas gracias, ministro. Ha sido un gusto. Vamos a hablar con el mayor Daniel Molinari, especialista en implosiones del ejército argentino. Mayor, buenos días. Un segundito, vamos a esperar, hablemos del tema del petróleo para que no nos quede colgado. Bueno, como suele suceder en este tipo de crisis, el precio del petróleo tuvo una fuerte suba en el día de ayer y va a ser una de las claves para entender qué puede pasar con la economía mundial a partir de ahora, porque veníamos dentro de una espiral recesiva y evidentemente el aumento del precio del petróleo va a causar seguramente una mayor recesión a nivel internacional. Enseguida vamos a estar con la cadena Telemundo, la cadena de habla hispana, que cubre la información en los Estados Unidos. Es esta imagen. Enseguida vamos a estar en contacto con sus periodistas que están en el tiempo del análisis, es decir, informativamente, como bien nos decía Javier Timerman, en estos momentos la preocupación tiene que ver con el lugar donde se produjeron los episodios y con el salvataje de las personas que todavía pueden estar atrapadas allí. Y lo otro es el análisis de la situación, cosa que ahora vamos a realizar también con Pablo Vaz. Lo tenemos en línea al mayor Daniel Molinari. Ahora sí, mayor, buenos días. Buen día, señor Víctor Morales. ¿Cómo está usted? Buen día para todo su equipo. Como especialista en implosiones desde el ejército argentino, ¿puede explicar, según su punto de vista, cómo se produce la caída de las torres? Se ha cortado el contacto. Bueno,
Primera impresión de Pablo Vaz. Primera impresión que el siglo XXI comenzó ayer. Que desde una perspectiva histórica y de la política internacional todavía no sabíamos hacia qué escenario se movía el siglo. Bueno, el siglo XXI comenzó ayer. El siglo XX estuvo marcado desde el punto de vista internacional por una guerra bipolar con disuasión nuclear, que fue el enfrentamiento Unión Soviética Estados Unidos, capitalismo contra comunismo. Ahora parece que estamos ante un escenario marcado a fuego por el choque entre civilizaciones. Lo que Samuel Huntington, un politólogo norteamericano, llamó el choque de civilizaciones. Y parece que nos estamos acercando a eso. Porque lo que se está enfrentando ahora no es, bajo la dinámica clásica de una guerra, un país contra otro por un territorio, en términos de la soberanía entendido en el concepto clásico, sino una cosmovisión fundamentalista que tiene que ver con el mundo islámico, no estrictamente árabe, hay una diferencia, no todos los musulmanes son árabes, hay una diferencia, por ejemplo, Irán no es un país árabe, es persa, no es árabe, pero es islámico, es el fundamentalismo islámico contra la cosmovisión de Occidente capitalista. De todos modos, uno comienza a intentar análisis en base a las primeras respuestas que se pueden ir planteando cuando en realidad estamos nadando en un mar de dudas e incertidumbre básicamente todavía. Hay una idea generalizada entre los países de crear una agencia internacional contra el terrorismo en el marco de las Naciones Unidas. Pero todos son esbozos, como bien dice Pablo. Estamos navegando en aguas muy turbias, donde prácticamente nada es posible apreciar con claridad de lo que mañana mismo estará sucediendo. Han evacuado hasta la calle donde vive Tony Blair. Han tomado medidas en las torres, las Petronas, las torres gemelas de Malasia, de Kuala Lumpur, porque ya entró una paranoia en el sentido de que todo el mundo podía ser atacado, todos los símbolos de cada una de las ciudades podían ser atacados. Sí, el conflicto es global. Ayer atacó en Estados Unidos, pero es global, por ende merece que se tomen recaudos en todos los lados. El presidente de la Argentina. Quiero expresar mi pesar y el de todos los argentinos frente a los tremendos atentados ocurridos en los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra solidaridad con las víctimas, y así lo he expresado en una comunicación al presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Frente a esto, nosotros que sabemos el dolor que significan estos atentados terroristas por los que sufrimos con los que ocurrieron en la Embajada de Israel y de la AMIA, hacemos una nueva invocación a la paz y de repudio a la violencia. Estos hechos gravísimos nos han conmovido a todos. La enorme cantidad de víctimas, el carácter de las maniobras realizadas, lo peligroso de la acción desplegada para cometerlos, significa un necesario alerta para todos nosotros y la condena al terrorismo, que es uno de los flagelos en el mundo de hoy. Tenemos imágenes de la cadena Telemundo que anticipamos para ustedes. Estos son los periodistas, con ellos vamos a estar en contacto en minutos nada más. Esto es lo que ahora están mostrando. Y jamás podremos olvidar estas imágenes de horror y muerte, porque cuando el terrorismo ataca, nadie está salvo. Y por un tiempo el país estuvo alerta. Esto es lo que la cadena Telemundo en estos momentos está diciendo. Todo el mundo, naturalmente, periodísticamente, en el repaso de lo ocurrido. Después Pablo les va a aclarar que hay actividad bancaria en la Argentina. No opera la bolsa, pero hay actividad bancaria. Vamos a dar algunos detalles de esto. Mayor Daniel Molinari, ahora sí por fin lo tenemos en línea, ¿verdad? Sí, estamos en línea nuevamente.
háblenos un poco de cómo se pudo haber producido la caída de las torres. Bueno, mire, señor Víctor Morales, aquí creo que todo lo que podamos decir inicialmente debemos encuadrarlo desde mi punto de vista dentro del campo de las suposiciones, porque yo he visto lo mismo que está viendo toda la gente a través de las imágenes televisivas. ¿Pero necesariamente tiene que haber habido un apoyo de bombas en la base del edificio para que cayera el mismo? Mire, en mi opinión personal, yo creo, y lo que es evidente, que tenemos dos estructuras con una esbeltez considerable, como son estas dos torres de casi 400 metros de altura, que son impactadas de forma violentísima por dos aviones, calculando que cada uno de esos aviones puede estar pesando en el orden de las 60 toneladas o tal vez un poco más, y a 500 kilómetros por hora esas estructuras reciben realmente yo lo diría, una herida mortal. Es el efecto de una bomba. Es prácticamente, usted piense que esos aviones se han incrustado, han entrado dentro de los edificios, han barrido columnas, estructuras, han generado un destrozo de una magnitud tal que como consecuencia final se produce, a mi entender, el derrumbamiento del edificio. El segundo avión lo atraviesa, es un tajo directamente en el edificio. Exactamente. Fíjese que parecería que hasta que la punta del avión casi alcanza a salir del edificio. También recuerde que en este tipo de estructuras metálicas que tienen un peso realmente importantísimo, sobre todo en el edificio, en el primero que se desploma, donde la entrada del avión es prácticamente, estamos hablando en el último cuarto. Hablar del último cuarto de este edificio es hablar de un tramo de 100 metros de altura. Natural. Quiero pedirle a nuestro director, si fuera posible, el impacto del segundo avión con la segunda toma para ver efectivamente ese tajo que le hace al edificio y cómo, tal cual usted señala, se ve que una parte del avión sale por el otro lado. No es esta toma la que permite apreciarlo, sino la que increíblemente apareció realizada desde el otro lado, que sí marca profundamente cuál es el impacto que realiza en la torre. La toma que se ve desde abajo de la torre, ahí se ve perfectamente. También. Molinari, una consulta. ¿La explosión por qué se produce? ¿Por el tanque de nafta impactando obviamente contra la torre o por ahí con una bomba, como decían algunos? Yo creo que ese avión, de acuerdo a la información que se ha, vuelvo a repetir, dado periodísticamente, había despegado hacía pocos minutos. Estaba con el tanque lleno. Va con los tanques llenos, el combustible... Era un vuelo a Los Ángeles, o sea que lleva combustible para un vuelo de 5 horas aproximadamente, y Boston de Nueva York estará a 45 minutos. Claro. Atención, porque van a poner en el aire esa imagen que de alguna manera ilustra lo que usted nos decía, Mayor. Ahí se ve, del otro lado aparece, tras el otro edificio, una parte del avión, quiere decir que directamente lo atravesó, ahí quedó casi en el aire la parte superior del edificio, ¿verdad? Claro, esa parte superior que usted hace referencia, Víctor Hugo, insisto, piense que tiene una altura de casi 100 metros. Lo que pesa esa estructura, y después si se pueden ver las imágenes cuando comienza el derrumbamiento del edificio, a mi entender, vuelvo a insistir, el edificio comienza a derrumbarse desde arriba hacia abajo, es decir que es como si toda esa estructura, ese tremendo peso, fuese aplastando a todo el resto de la torre. Así es. Y hay una imagen... La segunda torre con que tiene una aguja en la parte superior, la caída de la aguja es sí, es como acompañando la caída del resto que se va llevando... Claro, lo va como empujando hacia abajo. Hay una imagen también, yo no tengo ahora imagen, pero que he visto en el día de ayer, que una de las torres se la enfoca de costado y pareciera como si uno estuviese abriendo una cáscara de banana. Mayor, mire la aguja cómo se pierde ahora en el humo. Es una caída absolutamente vertical. Yo me afilio intuitivamente a la teoría suya, a su hipótesis de que efectivamente ha sido la presión del edificio desde arriba
lo que se fue llevando todo para abajo, ¿no? Sí, obviamente que después, en este tipo de hechos, se van a escuchar explosiones. Bueno, la gente, hay que entender que es una situación muy particular, pero también piense que hay roturas de caños, de conductos de gas, conductos de electricidad, es decir, se produce un caos tan grande que evidentemente cualquiera podría decir, sí, escuché explosiones va a escuchar de todo tipo. Mayor. Las mismas estructuras tienden a hacer ruidos importantes cuando se van quebrando y rompiendo. Mayor, le agradezco muchísimo el contacto, lo dejo ahora porque vamos a tomar contacto con la cadena Telemundo, pero insisto en agradecerle que haya estado con nosotros. Bueno, no tiene por qué todo. Pablo Yacoub. Un buen día. Muchas gracias. Pablo Yacoub de la cadena Telemundo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, estamos con imágenes de la cadena Telemundo en estos momentos. Pablo, ¿cuáles son las últimas noticias que ustedes pueden trasladarnos? Bueno, las noticias desgraciadamente, como te imaginarás, son trágicas, continúan las labores de rescate. Las imágenes que van a empezar a llegar en minutos más también van a mostrar cientos y cientos de cadáveres apilados, trasladados a través del río Hudson, saliendo de Nueva York. Nadie tiene, y los que lo sepan tal vez todavía no quieran decir cuál es la cifra de la cantidad total de muertos de esta tragedia, la peor en la historia de los Estados Unidos. En Telemundo, ¿ustedes se han permitido alguna especulación al respecto, Pablo? ¿Han dicho alguna cifra en la cadena? No, no hemos dado cifra. Inclusive yo personalmente he visto y he preferido no dar al aire un cable, por ejemplo, de una especulación que llegaba de Italia, porque no tiene fundamento, pero las autoridades estadounidenses están admitiendo que los muertos son miles. Miles de muertos, esto es seguro, inevitablemente seguro. ¿Qué más, Pablo, en este momento? ¿A qué hora de Nueva York estamos? En las 6:39. Sí, 6:39, correcto. Sí. ¿Qué más nos puedes decir a través de la cadena Telemundo con imágenes de ustedes, las imágenes que se están viendo en todos los Estados Unidos? Bueno, todavía continúa, lo más importante es que todavía continúa la labor de rescate, todavía, como siempre, existen esperanzas de encontrar personas con vida entre los restos de... Han recuperado dramáticamente, por ejemplo, a 2 policías con vida, algunas otras personas han conseguido ser rescatadas. Hay casos de una mujer embarazada, hay varios casos, pero todas las personas que trabajan en la labor de rescate dicen que por cada persona que encuentra con vida son muchísimas más las que encuentran despedazadas entre los restos de los edificios. ¿Había hasta personas con un celular pidiendo ayuda desde adentro de los escombros? Hasta anoche había testimonios en ese sentido. Desconozco si todavía mantienen contacto con personas así. Y lo otro, junto a la labor de rescate, la expectativa, por supuesto, de cuál va a ser la respuesta y hacia dónde va a estar dirigida a Estados Unidos. Los titulares de los principales periódicos de Estados Unidos hablan hoy todos de que todas las investigaciones y todas las fuentes que maneja la inteligencia norteamericana y algunos de los primeros sospechosos detenidos estarían vinculados con el millonario saudita Osama Bin Laden. ¿Se trata de 5 sospechosos o hay más detenidos? Los periódicos esta mañana, como tú bien dices, hablan de 5, por lo menos esto es lo que se sabe. ¿Para cuánto tiempo se piensa que tenemos con las tareas de rescate? Difícil la pregunta. Me imagino que como ocurre en otro tipo de tragedias, como en los terremotos, a medida que pasan las horas, las esperanzas de encontrar personas con vida disminuyen, ¿no? Pablo, una pregunta. Hay un cable que dice que el productor David Angel, que es productor de Frasier y fue de Cheers, estaba en uno de los aviones y es una de las víctimas. ¿Tenés información? No, desconozco, no tengo información. Pablo Yacoub, ¿algo más para consignar en este primer contacto? Vamos a volver a tomar cadena con ustedes, formando parte por un instante como ahora de la cadena Telemundo, aquí en Buenos Aires y para toda la República Argentina a través de Canal 7. ¿Hay algo más que nos quieras decir ahora? Bueno, que por supuesto este atentado, como fue el más grave en la historia de los Estados Unidos, por primera vez se podría decir que conmovió a toda la sociedad norteamericana. Yo personalmente estoy aquí en la ciudad de Miami, muy lejos del epicentro de toda esta tragedia, y aquí como en el resto del país, la gente corrió apresurada a retirar a sus hijos de las escuelas. Hoy las autoridades están tratando y anunciando, pidiendo que las cosas vuelvan de manera paulatina pero decididamente a la normalidad, y va a ser un poco difícil lograr todo esto porque como nunca estos atentados lograron provocar temor en la población norteamericana.
Pablo, una pregunta. ¿Temen la posibilidad de más atentados? Yo creo que tanto a nivel de las autoridades que seguramente no han terminado de armar el rompecabezas de lo que fue esto, como a nivel de la población, te insisto, en lugares que están muy alejados de donde ocurrieron estos atentados, existe temor. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo y que pudieron captarse en vivo en los momentos en que se produjeron realmente un gran temor entre la población y existe obviamente entre la gente temor de que estas cosas puedan ocurrir. La reacción inmediata de muchísima gente en este país, en diferentes ciudades, en ciudades normalmente muy tranquilas, alejadas del ruido de Nueva York, fue salir corriendo a retirar a sus hijos de las escuelas, ¿no? Y me imagino que hoy el regreso a las clases va a ser bastante difícil, que no van a ser tanto los niños que estén yendo a las escuelas de regreso. ¿De las represalias se habla, Pablo? Se habla y ya hay encuestas que están diciendo que la población mayoritariamente apoya las represalias, pero me imagino, como ustedes habrán estado especulando y como especula el mundo entero, de qué represalia estamos hablando y contra quién, ¿no? Se está hablando de Osama Bin Laden, pero está claro que todavía no existen todas las pruebas y no se está hablando de un Estado, aunque Bush, y esto sí es importante dejarlo bien aclarado, dijo ayer que no solo van a tomar represalia contra el grupo que pudiera estar detrás de esto, sino contra el país que estuviera protegiendo a estos grupos, en lo que pareció ser una advertencia a Afganistán que desde hace varios años protege a este millonario saudita. Además está decir que las actividades deportivas y artísticas están suspendidas y no solamente en estas horas. Ayer estuvo todo cancelado y me imagino que el retorno a la normalidad va a ser lento. Una de las cosas que me imagino ustedes saben que se suspendió ayer fue la entrega de los premios Grammy Latinos en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Hubo muchísimas consecuencias en ese sentido. Pablo, es invalorable el aporte. Muchísimas gracias. Volvemos con ustedes en cuanto sea posible, en cuanto registremos alguna imagen novedosa, porque estamos permanentemente tomándolos aquí en Buenos Aires, ¿eh? Correcto, con mucho gusto. Vamos a continuar con Pablo y una apreciación sobre el tema de las represalias que podrían producirse. Y enseguida vamos con Fernando Sostre. Sí, porque mucho se está hablando al respecto, hasta se escuchan gritos de bombas atómicas contra Kabul, lo cual es un verdadero delirio. La represalia estratégicamente tiene sentido si el objetivo es claro y si los medios que se utilizan son coherentes para ese objetivo. Y todavía Estados Unidos no sabe a quién debe responder. Vamos a hacer la pausa en nuestro desayuno y enseguida estamos con ustedes. En pocas líneas compartimos estos títulos. Tesoro, en agosto tuvo un déficit de más de 96 millones. Bancos, hoy operarán con normalidad. Candesus, el déficit cero es lo mejor para la Argentina. Usted lo eligió por su sabor, usted lo eligió por su calidad. Por eso Manojo de Uvas es su vino, su vino. Manojo, Manojo de Uvas, su vino, su vino.
Desayuno, 7:53 de la mañana. Debo tomarme, porque la vida continúa. De todas maneras, como siempre se dice, mi matecito y abrir las puertas a Buenos Aires, ni la hemos visto hoy. Un poco con la congoja que a todos asiste en el mundo entero. Creo que pocas veces una información ha impactado de la misma manera en cualquier rincón de la tierra. Una mezcla, enseguida les digo. El día con un buen mate. Amanda tradicional, una yerba suave, equilibrada. Amanda con hierbas, un maravilloso mix de sabores. Yerba mate Amanda. Es natural que te guste. Una mezcla, les decía, de horror, de perplejidad, de impotencia y de preguntas que nos hacemos. Fidel Castro, también conmovido por el episodio. Como por principios éticos, el gobierno de nuestro país rechaza y condena con toda energía los ataques cometidos contra las mencionadas instalaciones y expresa sus más sinceras condolencias al pueblo norteamericano por las dolorosas e injustificables pérdidas de vidas humanas que han provocado dichos ataques. En esta, nuestro pueblo se solidariza con el pueblo de Estados Unidos y expresa su total disposición a cooperar en la medida de sus modestas posibilidades con las instituciones sanitarias y con cualquier otra institución de carácter médico o humanitario de ese país en la atención, cuidado y rehabilitación de las víctimas ocasionadas por los hechos ocurridos en la mañana de hoy. Se produce un cambio en todo el escenario geopolítico, Pablo. Es así, desde el punto de vista conceptual, hasta ahora Estados Unidos era entendido para los analistas internacionales casi como una isla. Estados Unidos tiene al norte Canadá, un país amigo, al sur México, un país con el cual no ha tenido grandes conflictos, Atlántico y Pacífico. Es la primera vez que un conflicto internacional pega en el centro mismo del territorio norteamericano. Vamos a una información que tiene que ver con el comodoro Jorge Reta, una reflexión sobre los atentados en los Estados Unidos y cuál es la operatividad en Aeroparque y en Ezeiza. Comodoro Reta, a raíz de los atentados en Estados Unidos, ¿cómo están funcionando Aeroparque y Ezeiza? Con absoluta normalidad, tanto Aeroparque como Ezeiza, que concentran el 70% del tránsito aerocomercial y civil de la República Argentina, funcionan con absoluta normalidad, sin demora. Hay que ver qué determinación toma cada empresa estadounidense respecto a sus vuelos. ¿Qué pudo haber fallado en materia de seguridad en los Estados Unidos para que ocurrieran este tipo de atentados? Yo creo que todavía es un poco prematuro porque no sabemos exactamente cuáles fueron, no las causas, sino los móviles. Aparentemente hay 2 aviones aerocomerciales que fueron secuestrados, pero no sabemos porque en Estados Unidos tiene un sistema integrado de radar muy eficiente, así que realmente es sorprendente lo que ha sucedido en la capital de Estados Unidos y en Nueva York. Aquí se han tomado todas las medidas de seguridad para que los aeropuertos funcionen normalmente. Sí, estamos tomando y seguramente se van a tomar medidas adicionales si las circunstancias así lo ameritan. Imágenes de la NBC. Vamos a intentar leer lo que dice en la parte inferior, que seguramente es un respaldo a la información que en estos momentos se está dando. Tiene que ver con todo el control que se toma de la ciudad y todas las cosas que, no lo que se está diciendo allí, sino lo que en estos momentos habían mostrado. Lo pude ver en nuestro monitor previo. Está diciendo que qué es lo que tienen que hacer aquellos que están buscando Hay un teléfono de la Cruz Roja para que llamen, se comuniquen a aquellos que tienen dudas acerca del paradero de conocidos, familiares. En Nueva York, por supuesto, ¿no? Imaginen ustedes lo que lleva cada una de esas respuestas. La posibilidad de colapso que el sistema presenta, cosa que ocurrió ayer.
nadie se podía comunicar en Nueva York, después en los Estados Unidos y finalmente desde el resto del mundo. El sistema entró en un colapso absoluto por unas cuantas horas. Nos vamos a nuestro móvil, unimos ahora estas imágenes sobrecogedoras de Nueva York sin las Torres Gemelas. Allí en ese hueco, en ese humo, estaban las torres. Esta era parte de la skyline, como le llaman los norteamericanos, de la ciudad que nunca más se verá. Aunque ya surgen voces del resto del mundo pidiendo que en los Estados Unidos o en otras partes se construyan las torres. No, me llama mucho la atención que en Estados Unidos estén pidiendo un tipo de colaboración muy latinoamericano, muy de país pobre. Alimentos no perecederos, remedios. Lo que se veía en el Zócalo, lo que pasaba por abajo de la pantalla era eso. Aquellos que puedan aportar con remedios, con ropa, algo que sorprende en Nueva York, ¿no? Las donaciones de sangre. Donaciones de sangre, además, por supuesto. En este momento están pasando. Los hospitales no daban abasto de ninguna manera. Cientos de personas eran trasladadas a los hospitales ayer. Ahí dice las escuelas públicas están cerradas en el día de hoy. Hay una convocatoria también a médicos, a enfermeras. Están mostrando los voluntarios. accesos a Nueva York, que en un día tan especial estaban haciendo lo que nosotros tantas mañanas tranquilas, que sentimos que son mañanas absolutamente pacíficas en medio de la información. Nos vamos a ir al móvil. Quiero decirles que la Cámara ratificó la prisión preventiva de Menem, que Ollarvide fue absuelto por senadores y que estas son noticias locales que también vamos a ir entregando a ustedes en la medida en que podamos salir un poco del tremendo peso de esta información internacional que viene de Estados Unidos. Guido Ratti, muy buenos días. Buen día, Víctor Hugo. Y gran conmoción mundial causaron los atentados al Pentágono y a las Torres Gemelas. Por supuesto, la Argentina no fue la excepción. Aquí hubo una gran conmoción. La gente siguió minuto a minuto lo que pasaba en Estados Unidos. Y en instantes, Víctor Hugo, estaremos aquí desde Constitución hablando con la gente sobre su opinión sobre el brutal atentado en los Estados Unidos. A través de Internet vamos a ver lo que el diario USA Today, ¿verdad? Sí, USA Today sería. Vamos a ver la animación que ellos han hecho de los atentados. Esto es contra el Pentágono, el atentado al Pentágono, donde debo decirles que las últimas informaciones hablan de 800 muertos, contra lo que ayer era una primera información hasta la medianoche de menos de 100 víctimas. Esta es la animación de USA Today, del diario de todos los días que va a todos los Estados Unidos, del ataque a las torres. Y allí está como las mismas entran a no soportar su peso y se derrumban. Y la torre del edificio 7 al costado, Víctor Hugo, también está señalizado ahí en la tapa, ¿no? Hay que decir que se habla de las torres y se está dejando como una anécdota la caída de otro edificio de 47 pisos que fue arrastrado por las torres y que estaba allí. Es decir, la gente seguramente a medida que va tomando contacto con las noticias descubre cada vez nuevos elementos. 7 de la mañana, esa era la imagen de la ciudad de Nueva York. También, Víctor Hugo, un hotel totalmente destruido, ¿no? Un hotel de una cadena muy conocida, el Marriott. Sí, totalmente. Estaba ahí adentro. El dato nuevo que nos dejó Pablo de Telemundo es pensar que a través del río Hudson, que es uno de los ríos que rodea la Gran Manzana de Manhattan, los barcos transportan en estos momentos cientos de cadáveres, es decir, los están sacando a través del agua, porque la tienen quizás más próxima que al resto de la ciudad, porque además habrá que ver dónde depositan esos cadáveres, que por centenares, lo cual llevaba a Pablo, que estaba muy contenido en la información que nos daba, a pensar, a avalar que efectivamente, esto es en vivo el Pentágono ahora, son flashes. A ver si levantamos el volumen. Acá está recordando lo que decíamos ayer, que regularmente trabajan 50.000 personas en las Twin Towers. El único consuelo informativo que tenemos es que no perdemos en realidad pisada de lo que es la información en los Estados Unidos, y esta es parte de nuestra responsabilidad, la sensación de que estamos muy encima de cada nuevo elemento que aparezca
y con todo el material que nos permite repasar este increíble episodio. Levantemos otro poquito el volumen. Están buscando restos del avión que impactó contra el Pentágono en Washington, donde trabajan regularmente 21.000 personas y se espera que la cantidad de víctimas haya sido mucho menor que en el caso de las Twin Towers. El Pentágono, recordémoslo, porque tal vez no todos lo ubican, es la sede de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Nada menos. Nada más y nada menos. Se ha golpeado contra el corazón financiero y militar de Estados Unidos. Un poco más de volumen. Have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Y que se van a mover para defender esa gran nación. Dice que pueden derrumbar dos grandes edificios, pero no ir contra los fundamentos de Estados Unidos de América. ¿Qué dice el comentarista? Bueno, no, lo presenta. Lo presenta, no. Hay que decir que del discurso de Bush existían otras expectativas. Quizás ya la mención de las represalias fue un discurso a tono quizás con lo que el mundo estaba reclamando en estos momentos. La tristeza, la impotencia que perfectamente se puede sentir aún en la primera potencia del mundo. Lo cual dio lugar a una confusión porque después la CNN mostró misiles sobre Kabul, que es la capital de Afganistán, y se creyó que eran las primeras represalias efectivas del ejército norteamericano. Después la Casa Blanca lo desmintió y dijo que lo que se veía en el cielo era parte de la guerra civil permanente que se vive en Afganistán. Claro, porque el día anterior el gobierno de Afganistán, los talibanes habían matado a uno de los principales enemigos, justamente, dentro de Afganistán. Y creo que hubo represalias de quienes están haciendo la contra, ¿no? Exactamente. El gobierno que está en ese país. Más tarde conversamos un poquito acerca de qué es lo que está pasando en Afganistán y por qué se cree que puede ser el país de donde, bueno, se ha producido este atentado. Vamos a tener también declaraciones del Papa. No debe haber estadista del mundo que no se haya pronunciado, pero los más importantes, por supuesto, ganan espacio en los medios. Hemos visto al primer ministro británico, al presidente francés, también hemos visto localmente al presidente de la Rúa. ¿Tenemos la imagen y la voz del Papa? Todavía no. En este instante sí. Dijeron en un comunicado que el pontífice rezó por las víctimas y que pidió valor y consuelo para sus familias. La agencia de noticias AP también dijo que el Papa envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en el que le expresó su solidaridad en estos momentos que calificó como de sufrimiento y de... Tenemos más imágenes del choque de los aviones contra los edificios. Este es el primer avión, no, del primer avión existe solo una toma, casi milagrosa, que la que vimos en el comienzo del... A ver... Ese es el segundo avión. Oh, tremenda esa es nueva. Esa es nueva, sí. Esa toma no la habíamos visto, es cierto. Pero no hay escena de cine catástrofe que logre... Lo puede igualar. Este es el segundo avión. Ahora me pierdo, ¿estas son imágenes nuestras o esto es de la NBC en este momento? Claro, 7 y 6 de la mañana, NBC. Imágenes increíbles. Mr. Bush makes a thinly veiled threat of reprisal against his backers in Afghanistan. Acá recuerda lo que dijo el presidente Bush, que se va a devolver esto tanto a aquellos que hicieron el ataque como a aquellos que protegen a los posibles terroristas. Vamos a tener contactos variados, haciendo muchas preguntas, no sabiendo qué calidad de respuesta se pueden tener en estos momentos. Hay recuerdos que inmediatamente nos asaltan, los episodios de la Embajada de Israel, de la AMIA. Vamos a conversar con el esposo de una sobreviviente de la AMIA también, porque las imágenes seguramente han llevado a repasar aquel horror
vivido entre nosotros. El licenciado Gustavo Adelgani tiene una teoría respecto a que los aviones hayan sido manejados por control remoto una vez que fueron secuestrados. Cuesta afiliarse, pero vamos a ver exactamente cómo lo explica él. Va a venir Dante Caputo para hablar un poco del nuevo escenario. Tal como dice Pablo, el mundo ha cambiado profundamente. Sé que Caputo piensa que, entre otras cosas, la Argentina va a sufrir una especie de abandono transitorio de la protección que normalmente los Estados Unidos ofrece a la Argentina y a otros países. Es decir, los asuntos argentinos, todos los asuntos van a quedar tildados por un tiempo. Desde un punto de vista egoísta uno puede decir Argentina, bueno, sale de la cartelera internacional. Personas como hicieron ayer con dos policías de la autoridad portuaria, que es la entidad que vigilaba estas torres y que afortunadamente fueron rescatados. Bueno, esto es lo que nosotros decíamos hace... el número de víctimas tan grande, tan enorme. Lo que les decíamos, lo de los policías lo manejamos casi en el comienzo de nuestro programa. La tranquilidad de que por el esfuerzo del equipo de producción, mirando al mismo tiempo todas las cadenas, con la información que estamos recibiendo por cables y con lo que hemos recogido de toda la labor informativa de todos los medios ayer y la nuestra propia, estamos en condiciones de decirle que en Desayuno en este instante vamos con el ritmo exacto de la información, hacia nuestra responsabilidad, pero también a la satisfacción profesional de que las cosas marchan así. Vamos a tener también, Víctor Hugo, distintos relatos y testimonios de gente que estuvo allí, de gente que está viviendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo, además, por supuesto, del testimonio de la gente en la calle, acá en la Argentina, y de lo que le está pasando por toda esta conmoción que se vive a nivel mundial. Una consecuencia que tiene que ver con el deporte, pero no dentro de los Estados Unidos, donde, como conversábamos con la gente de Telemundo, todo está suspendido. Vamos a ir a Guillermo Caporaletti. Sí, para afirmar lo que decías, Víctor Hugo, en Estados Unidos está todo cancelado en lo que tiene que ver con el deporte. Obviamente la actividad profesional, el golf, por ejemplo, y Tiger Woods, que es el máximo golfista del mundo, justamente comentaba este tema. Y con referencia a Europa, ayer se jugaron algunos partidos de la Liga de Campeones, pero hoy tenemos un cable de la agencia EFE donde dice que la UEFA, que es la Unión Europea de Fútbol Asociado, decidió anular todos los partidos de sus competiciones para esta semana. Así que se van a conocer también las nuevas fechas de los partidos con relación a este atentado en los Estados Unidos. Bueno, hubo caídas leves en las bolsas europeas en el día de hoy, relativamente tranquilizante esta información. Madrid está cayendo uno... Creo que hay un gran esfuerzo seguramente de los banqueros mundiales, de los dueños de la economía, para que no se caiga todo, porque si no sería otro elemento depresivo que se sumaría a las informaciones. Seguro, habrá que ver cómo abre la bolsa de Nueva York. No todavía, ayer no hubo operaciones, hoy tampoco. Desde el año 1933 que la bolsa dejaba de operar por 2 días consecutivos hábiles. En aquel momento fue por miedo a corridas bancarias, en este caso, bueno, tiene que ver con estos atentados. En cuanto al dólar, hubo también leves caídas, está en 91 centavos el euro, con lo cual hubo una leve recuperación de la moneda. Recordemos europea, que en algún momento la caída del euro fue a 0,85 y hasta 0,80. Hasta 0,82, ahora está en 91 centavos. Pero reconozcamos que el dólar no ha caído tanto como se esperaba en un primer momento. Vamos a Fernando Sostre. Y en la mañana de ayer, Víctor Hugo, mientras todo esto ocurría, 2 individuos asaltaban una sucursal de un conocido supermercado en el barrio de Montecastro. Inmediatamente tomó intervención la comisaría 45. Se sabía que fugaban en un vehículo Volkswagen Gol y fueron interceptados y detenidos por personal de robos y hurtos en la avenida General Paz y Rivadavia. Nos vamos ahora con un segundo panorama del tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Mayor cantidad de vehículos es la que está ingresando por los distintos accesos, aunque por el momento no registramos demoras de importancia en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Este panorama que veíamos recién en la zona de Congreso y lo que vemos ahora, estos pocos vehículos que vemos en la avenida 9 de Julio, es algo muy similar al que teníamos en la mañana de ayer, entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, cuando todos estábamos atentos a lo que sucedía en los Estados Unidos. Volvemos, Víctor Hugo. Un empleado de las Torres que participó en el rescate hizo un relato tremendo, pero adelanta que no cree que hubiera explosivos en el edificio. William Rodríguez, un empleado a cargo del mantenimiento de las escaleras, que naturalmente consiguió salvar su vida. Hablemos un poco del nuevo día que tenemos en la Argentina, Gabriela.
Muy bien, un día con nubosidad variable aquí sobre Buenos Aires y ascenso de temperaturas máximas. Pero pasemos a ver qué pasa en el resto del país. Dos sistemas nubosos importantes están afectando, por un lado, la zona del litoral, un eje de mínimas presiones, estando abundante nubosidad desplazándose de oeste a este y dando condiciones de abundante nubosidad en niveles medios y altos, algunos con gran desarrollo vertical que puede dar algún tipo de precipitaciones en Corrientes y en Entre Ríos. Esto seguirá desplazándose hacia el este, por lo tanto, a partir de la tarde comenzarán a mejorar las condiciones meteorológicas. Sobre la provincia de Buenos Aires, parte de nubosidad alta de este sistema está dando cielos parcialmente nublados sobre Buenos Aires, nubosidad de tipo variable durante el día de hoy. El otro sistema está afectando el sur de la Patagonia, un eje de mínimas presiones está atravesando también la región patagónica, dando condiciones de tiempo inestables sobre el este de Chubut, condiciones que irán mejorando ya a partir de la tarde también. Condiciones de tiempo bastante frescos en la región patagónica con vientos fuertes del sector oeste. Aquí en Capital Federal tendremos una mañana algo fresca en Buenos Aires con nubosidad variable. El promedio de temperatura será de 14 grados. Por la tarde ascenso las temperaturas máximas con un valor de 19 grados y nubosidad variable con viento que soplará del sector norte. Enseguida vamos a estar con imágenes de la NBC, de la CNN. Nuevamente estamos permanentemente tomándolos y cualquier cosa que ocurra, por supuesto. Esta es la NBC. Since last night, anything that's been moving down there has been heavy construction equipment and police vehicles and motorcades, police motorcades. But right now, when I was walking out this morning, it's very quiet. It's a total... Es un vecino, entiendo, no sabemos quién está hablando, pero cuenta que estuvo caminando por la zona esta mañana, bueno, entre los escombros que se está intentando comenzar a... Una cosa importante que ha dicho muy tranquilo, todo, very quiet. William Rodríguez, el empleado que fuera rescatado, estas imágenes de Nueva York en este momento, 8 de la mañana y 14 minutos. El trabajador dijo que no cree que de ninguna manera estuvieran los 50.000 empleados, era temprano. Esto podría ayudar a disminuir el número de víctimas que, utilizando simplemente proporciones, ha escalado hasta más de 10.000. Y además dice que un hotel Marriott que estaba entre las torres también se derrumbó y que un puente que une a Wall Street con un área turística, lo conocéis seguramente, sí. ¿Lo conocen ustedes? Sí. ¿Quiénes han estado en la torre? Porque vamos a ir a una historia de las torres. Todos nos impresionamos al pensar que uno estuvo ahí y que ahora no existe, ¿verdad? Bueno, de hecho, muchas oficinas que seguían los informes de América Latina, la situación de los bonos de América Latina, acciones argentinas, tenían sede ahí, el caso de Merrill Lynch, el caso de Goldman Sachs, así es. El caso de Morgan Stanley de son muchos de los bancos de inversión que nosotros mencionamos todos los días. Eduardo aquí. Van der Koy, editorialista del diario Clarín, estuvo el día antes, a la tarde, con su hijo de 10 años y hoy hace un relato de esa última impresión, que es escalofriante, de haber estado ayer el nomás. último día de las Torres Gemelas. ¿Qué pasa con la NBC en estos momentos? Está hablando con el alcalde de la ciudad en vivo. What we have been doing in the last 10 to 12 hours is trying to get focus on each day the efforts that are going to need it first, with the primary concern today being on saving human life. Si este es Rudolph Giuliani, que es el alcalde republicano de Nueva York, si es él el que habla, lo que está diciendo que en los próximos días todo va a estar focalizado en intentar rescatar a la mayor cantidad de gente posible. Exacto, nuestra primera preocupación, nuestro primer objetivo es la búsqueda de posibles sobrevivientes. Más trascendente todavía son estas imágenes tomadas en directo por la cadena. Víctor Hugo, una consulta con relación a William Rodríguez, este sobreviviente. Ayer yo escuché el relato por televisión, por la CNN, y era dramático lo que él contaba. Dice que habitualmente recorre el trayecto por las escaleras corriendo, porque era una cuestión que él lo hacía disfrutando de esta situación, y dice que tardaba 35 minutos en bajar los 108 pisos o 109 pisos de una de las torres. Y una persona conectada. Este es el drama. Una cosa que hay que preguntarse es ¿cuántas personas pudieron salir entre el impacto del avión y el derrumbamiento de la torre? ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Recordemos que trabajan 50.000 personas y 70.000 la visitan. Pero además todos 50.000 los personas días. en pánico. Muchas personas seguramente murieron en la locura de intentar salvar. Muchas personas se largaron al vacío también.
Sí, se vio gente tirando. Se vio gente. En estos momentos está Tony Blair en la cadena CNN en español. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Y vislumbra usted una coalición del estilo de los años 90 que pueda armarse entre varios países para enfrentar a esta gente una vez que se establezca la responsabilidad? Bueno, una cosa que yo no tengo ninguna duda es que este fue un ataque sobre todo el mundo y por eso es tan importante que además de cualquier cosa que Estados Unidos considere apropiado, que el mundo entero está preparado para actuar. Hace unos momentos les esbocé algunas de las preguntas que debemos plantear. Es un poco prematuro darle respuesta a esas preguntas en este momento, pero ha sido un acto de terrorismo en una escala que nadie se había imaginado anteriormente. Y escogieron esta nueva amenaza que tenemos. Y es importante, por lo tanto, que la comunidad internacional en su totalidad, además de responder a esta abominación, que considere la naturaleza de estos grupos, cómo son financiados, cómo operan y cómo derrotarlos. Y estoy seguro, a partir de las discusiones que he tenido con otros líderes en las últimas horas, de que esas preguntas realmente es lo principal. Porque todos sabemos que tal vez Estados Unidos haya sido atacado en este momento por los terroristas, pero ese ataque es en contra de todos. Y por ¿Cómo lo tanto, no imaginar que en el futuro puede estar el Big Ben, la Tour Eiffel y tantos otros símbolos de Occidente que hacen... Ahora fue el símbolo económico. Y militar por el Pentágono. Y militar por el Pentágono. Está hablando Giuliani en la otra cadena. Their brothers and sisters are still in that building. Yeah, some of the people that we lost were very, very well known. Bill Feehan is the first deputy commissioner of the fire department that I've appointed to that position. Bill Dice que había gente muy importante, muy conocida por el pueblo en esos edificios. Esto está vinculado a lo que comentaba Pablo Wende hace un rato, ¿no? En las Twin Towers tienen oficina algunos de los bancos y financieras más importantes del mundo y también otras empresas que no son estrictamente del sector financiero. Vamos a presentarles una historia que tiene que ver con esas torres que son muy modernas, que tienen menos de 30 años de vida y que ahora son la noticia del mundo. Estos rascacielos fueron levantados en 1966 en un predio de 6 hectáreas en las costas del río Hudson a las órdenes del arquitecto japonés norteamericano Minoru Yamasaki. El 4 de abril de 1973, el edificio fue inaugurado oficialmente, pero su construcción terminó recién en 1975. Las fachadas de aluminio de las torres, con sus 43.600 ventanas, rodeaban la estructura de columnas de acero. En total se utilizaron 180.000 toneladas de acero y 4.800 kilómetros de conexiones eléctricas. Los 198 ascensores transportaban diariamente cerca de 80.000 personas hacia las incontables oficinas. Constaba además de un hotel con 820 habitaciones, cafeterías y 22 restaurantes. Las imponentes torres fueron blanco por primera vez de un atentado terrorista en 1993. Murieron 6 personas y 1.000 quedaron heridas. El ataque tuvo lugar un 26 de febrero. Ese día un coche bomba fue estacionado en los sótanos del edificio. 4 activistas islámicos, Mohamed Salameh, Nidal Yah, Mahmoud Abu Lima y Ahmed Ayah, fueron condenados a 240 años de prisión cada uno por su participación en aquel atentado. Está con nosotros el licenciado Gustavo Adelgani. Recibimos muchos mensajes de gente que quiere ir a ayudar. Dora Pucheta, por ejemplo, que es especialista en quemaduras, quiere ayudar a los Estados Unidos, deja su teléfono. Veremos si esto es necesario. Finalmente estamos sorprendidos del tipo de ayuda que se pedía recién por televisión. Inesperado, teniendo en cuenta los Estados Unidos. Vamos a hablar con el señor Gustavo Adelgani. La teoría no es suya. No, yo ayer recibí una consulta de la producción de ustedes sobre la factibilidad técnica de haber podido controlar por medios automáticos, electrónicos, de radio, los aviones, lo cual en un principio, si uno contesta solamente desde el punto de vista técnico aislado, podría decir, es factible, pero cuando uno lo coloca en este escenario de que estamos hablando de un conflicto asimétrico,
un gran país, una gran potencia que tiene un gran problema generado por aparentemente un pequeño país que tal vez no tenga demasiada tecnología al respecto. Cuando lo ponemos en este contexto decimos, bueno, es un poco más improbable. Esa fue, digamos, la respuesta concreta a esta hipótesis. Lo que pasa es que quedan todavía algunos interrogantes que podrían llegar a tener dentro del campo de la especulación algunos aspectos Me parece que tenemos técnicos. dos sonidos al mismo tiempo, porque aquí estamos escuchando muy fuerte el sonido de las cadenas. Discúlpeme, por favor, porque quiero que lo escuchen bien. Ahora sí. Continúa. Usted es especialista en sistemas, por supuesto. Yo soy el director del Instituto de Seguridad Informática de la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires. Una de las cosas sobre las cuales se puede especular es sobre una problemática de apoyo técnico que echa un poco de luz sobre estos lapsos tan largos que permitieron que los aviones llegaran a destino. O sea, estamos hablando de un país que tiene un sistema de radar totalmente integrado, terriblemente sensible, el cual reporta a distintas mesas de situación de distintas dependencias de la defensa de Estados Unidos. Pero lo inimaginable del atentado, lo absolutamente inimaginable del atentado seguramente hace mucho más lentos esos reflejos. Es un avión de pasajeros finalmente, no un avión cualquiera, un avión desconocido. Ese es el punto. Cuando hablamos de seguridad en tecnología, no estamos hablando de elementos electrónicos puros. Estamos hablando de elementos electrónicos que disparan una serie de alarmas sobre la cual las personas toman decisiones. Cuando se disparan alarmas y uno ve que es un escenario donde hay aviones civiles llenos de pasajeros que están atentando o potencialmente atentando, el nivel de duda y el nivel de toma de decisiones tiene que ser muy fuerte por más entrenada que esté la gente para tomar decisiones. Sobre todo con los dos primeros aviones. Mando un avión de combate a derribar un avión civil. Sobre todo con los dos primeros aviones. Es decir, el cuarto creo que fue derribado por cazas F-16. O sea, el de Pittsburgh. Todavía no se sabe, ¿no? El nivel de lo han negado. Claro, el nivel de respuesta humano puede haber llegado en retardo hasta ese cuarto avión. No nos olvidemos que el viaje Boston-Nueva York es breve. Primero, el avión es secuestrado. Segundo, se pierde de vista. Después sale de los radares. Pero ¿hacia dónde de los Estados Unidos? Y además, la primera hipótesis es un secuestro de los que han ocurrido cientos, lamentablemente, y van a pedir algún rescate, van a pedir por la libertad de alguien. Claro, pero ¿cómo se ven las alarmas en ese momento? Hay una simultaneidad de aviones que desaparecen o aviones que presentan anomalías. Está bien, pero eso es un elemento preocupante. Toman contacto, Gustavo, con el avión. Le dicen, repórtese, diga cuál es por qué está haciendo este recorrido, pero van pasajeros. ¿Cuál es el límite de decisión que en ese momento? ¿Quién toma la decisión de abatir un avión de pasajeros? Que por otra parte existe un antecedente de un avión derribado que le costó a los Estados Unidos un gran disgusto internacional, de un avión coreano, creo, derribado, porque se entendió que era sospechoso, una circunstancia quizás que se entendió parecida a esta que ahora realmente se estaba viviendo. O sea, una de las consecuencias que podemos especular, este umbral de duda va a empezar a disminuir, lo que podría llegar a traer como consecuencia mayor probabilidad de error en acciones futuras. Por otro lado, se espera dentro de este escenario nuevas acciones futuras. O sea, se considera que esto no es un acto terrorista aislado. Esto tiene un impacto sobre el concepto de la seguridad nacional de todos los países y de la seguridad en tecnología muy complejo. Que quedó ahí entre los escombros, ¿no? ¿Has oído alguna hipótesis que te parezca creíble, digna de ser comentada con nosotros, que finalmente estamos viendo lo mismo que ustedes a través de todas las cadenas, pero de todas maneras uno piensa que con tantas radios como se deben estar escuchando y tantos canales al mismo tiempo, quizás ustedes tienen alguna versión que valga la pena compartir, Javier? No, mira, yo creo que justamente afuera están especulando mucho más con ese tipo de cosas. Yo creo que adentro la gente habla, las televisiones y las radios, todo es una situación más de lo que está pasando ahora, de cómo la ciudad está llevando a cabo los procedimientos de rescate y cómo se va a desarrollar la jornada de hoy a partir
los próximos días. Yo creo que en eso es donde más se está concentrando la televisión, las radios y todo acá, por lo menos en Nueva York, porque realmente es tan devastador lo que está pasando que ni siquiera nadie todavía se puede imaginar en nada más, ¿no? Entonces las imágenes, Javier, seguramente estarán referidas a la lucha por el rescate. La televisión estará allí cerca de los episodios. Se han rescatado muchas personas. ¿Se sabe si hay muchas personas todavía con vida? ¿Hay alguna hipótesis al respecto? Yo, por ejemplo, en una compañía muy grande de operadores de bonos que están entre el piso 102 y el 107, que prácticamente está... que es la compañía más grande de operadores de bonos, está totalmente liquidada, no solo la compañía, pero no quedó nadie. Todo el mundo en Wall Street conoce gente que trabaja ahí. Ayer caminando por la calle, volviendo de la oficina, me encontraba con colegas de Wall Street que estaban realmente, no lo podían creer, porque la cantidad de gente que uno conoce, la cantidad de padres, amigos, vecinos, familiares que quedaron ahí, realmente yo creo que todavía el shock, todavía la gente no lo va a poder entender por mucho tiempo. Y yo creo que esto va a ser uno de esos eventos que va a durar muchísimo tiempo y que van a ser realmente similares a los de Pearl Harbor, donde la gente va a hablar de esto y la gente va a decir dónde estuve cuando ocurrió esto durante los próximos 30 años. Una consulta, Javier. ¿Vos estás dentro de Manhattan o en las afueras? Sí, mi oficina es en la 47 y Park, pero yo durante 5 años trabajé ahí en el World Financial Center, que está al lado de las Twin Towers, ¿no? Y pasaba todas las mañanas. Así que realmente no me puedo ni imaginar, porque durante 5 años pasé todas las mañanas cuando me bajaba. A las 12:33, United Airlines informa que su vuelo 93, que volaba de New Jersey a San Francisco, se estrelló en Pensilvania. A las 13 horas, el jefe de seguridad de Nueva York, Albert Terry, informa que en el momento de las explosiones de las Torres Gemelas había alrededor de 20.000 personas en el lugar. Matizamos la información que tiene que ver con estos terribles atentados, con lo que localmente pasa. Con nuestros servicios habituales en Desayuno. Gabriela, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hablemos un poquito del tiempo. La temperatura actual es de 11 grados 4 décimas, una mañana bastante fresca sobre Buenos Aires, y el pronóstico nos está indicando nubosidad variable, tiempo fresco en la mañana con un promedio de temperatura de 14 grados. Por la tarde, leve ascenso en las temperaturas máximas, ya que el viento soplará del sector norte y nos dará una temperatura máxima de 19 grados. Vamos a ver si tenemos ya al alcalde de la ciudad de Nueva York, el hombre más gravitante quizás en la historia de la ciudad en el siglo pasado por los cambios que promovió, que seguramente tenía preparado los elementos de seguridad importantes para reaccionar frente a cualquier problema que tuviera la ciudad, pero que jamás pensó en un ataque tan salvaje como el que ayer sufrió la ciudad. Vamos a escuchar al alcalde de Nueva York, Giuliani. Yo sé que hay mucha preocupación sobre el número de muertos, pero no tenemos una respuesta. Va a ser muy, muy grande. Y en cuanto a los bomberos, estamos buscando unos 200 bomberos y policías, que es un número inmenso. Y en el número de personas en el edificio, miles. Con imágenes de la NBC les vamos a entregar a ustedes algunas de las últimas noticias que han llegado. Como les señalábamos en el comienzo, agentes de la Agencia de Seguridad Nacional identificaron en el estado de Massachusetts a por lo menos 5 árabes como sospechosos de los atentados terroristas perpetrados ayer. Osama Ben Laden, el multimillonario saudí señalado por Estados Unidos como uno de los probables responsables, dijo que no tiene nada que ver con la posibilidad de que la caída de las torres hubiera sido provocada por explosivos colocados en la base, salvo que hubieran sido colocados antes, después del avión. Es impensable que lo pudieran hacer antes. Hemos escuchado a arquitectos y personas que conocemos, que conocen de arquitectura, de ingeniería civil, nos han dicho que perfectamente esto pudo ocurrir por la pérdida de sostén del edificio a partir de partirse en dos, como nosotros podemos apreciar. Es decir, la caída es normal, consecuencia
de ese choque de los aviones. Esta caída en línea recta hacia abajo hizo pensar que se podía tratar de una implosión como la que se conoce, que se ha realizado con muchos edificios en el mundo. Aquí, por ejemplo, en Warnes tuvimos un episodio que generó experiencia al respecto. Hoy vamos a conversar con el mayor Molinari, vamos a tener un videoteléfono con él para que nos explique ese tema, porque cada vez más ha decrecido la impresión de que esto pudo ser apoyado con explosivos desde la base. Y más tarde se cayó la Torre 7, que está dentro del World Financial Center, después de la caída de las dos Torres Gemelas, un tercer edificio. Vamos a tener también un invitado, el licenciado Gustavo Delgani, que tiene una teoría respecto a cómo los aviones fueron conducidos hasta las torres. Él piensa que perfectamente pudo haber habido apoyo desde tierra, electrónicamente, es decir, manejado por control remoto, aunque esto sería desmentido en principio por los testimonios que existen de personas que desde los aviones consiguieron comunicarse, sobre todo una periodista de apellido Olson, que es periodista estrella de la cadena internacional más conocida en los Estados Unidos, y ella tomó contacto con su marido para contarle detalles de qué era lo que estaba ocurriendo dentro del avión. También habrá que pensar cuántos terroristas estaban dispuestos a morir en el operativo. Da la impresión de que por lo menos 15 participaron de este episodio. Si 15 lo hicieron es porque tienen cientos disponibles para continuar con este tipo de atentados. Estas imágenes que estamos viendo ahora son de la cadena ABC, de Nueva York. Esta es una imagen que muestra Manhattan. Del subte, cuando volví a mi trabajo, por ahí, y realmente no puedo imaginar. Y aparte, lo increíble de todo esto es que a medida que van pasando los acontecimientos, mi oficina está a una cuadra de Grand Central, que es una estación de tren muy grande, y al lado del edificio Panam, que es un edificio también importante en esta ciudad, y todo el mundo empezó como a desesperarse, pensando que a lo mejor iban a atacar el Panam Building. Y cuando uno piensa que estamos en Nueva York, en el capital financiera del mundo, en el centro del país más poderoso del mundo, que uno se pueda sentir así, realmente es increíble. Si la gente comentaba que si esto sería una película, uno se iría a los 10 minutos, porque diría, esto es una tontería. Realmente así se vivía, la angustia era de ese nivel. Me voy porque a lo mejor me explota a mí el edificio. La gente se escapaba de las oficinas. Vos ahora estás, en estos momentos, tu hogar está dentro de Manhattan, ¿se puede caminar, se puede salir o no? No, en ese sentido, sí, o sea, yo estoy en Manhattan y se puede salir, se puede caminar. Ayer también se podía salir, se podía caminar. No pasaba nada en la parte norte de la ciudad, ¿no? A partir de la 14 Avenida, bueno, esto fue todo en la zona de Wall Street. Pero el drama era la gente que se desesperaba por salir de las oficinas de toda la ciudad, porque todo el mundo vive al lado de un edificio, o trabaja al lado de un edificio que es un edificio importante. Entonces la gente pensó en un momento, la desesperación fue tal que iban a atacar todos los edificios importantes de la ciudad. Y aparte hay una sensación de mucha angustia porque uno nunca pensó que el Pentágono iba a poder ser atacado. O sea, de repente todo lo que esta ciudad es una ciudad donde la gente vivía siempre hace varios años muy tranquila, y de repente esto yo creo que va a cambiar muchísimo la forma de pensar de la gente. Javier, muchas gracias. Ok, chao. Muy amable. Se notan además los tonos de angustia con cada una de las personas que uno habla. Bueno, nosotros mismos estamos afectados, supongo, en muchos aspectos, hasta físicamente, con lo que ha ocurrido. No puede ser menos, por cierto, lo de los habitantes de Nueva York. Vamos a repasar un momento que, vinculado a la ciencia ficción, también hubiera sido poco concebible, y sin embargo ocurrió en la realidad: la caída de las dos Torres Gemelas. Se ha especulado mucho, pero que está de acuerdo con los atentados. Las autoridades saben que hay gente viva todavía en los edificios, en los escombros, que llegan a una altura de un edificio de 10 pisos. Lo que quedó de las Torres Gemelas es eso, escombros con una altitud que supera los 30 metros. Una manzana de escombros. Allí todavía hay personas vivas y se lucha por rescatarlas. 2 policías fueron extraídos con vida en las últimas horas de esos escombros.
Al menos 40 ciudadanos argentinos permanecían desaparecidos ayer en Nueva York. Poco a poco se van teniendo noticias de algunos de ellos. El cónsul Juan Carlos Viñó, en una actividad en la que no tiene pausas, está tratando de dar respuesta a los urgentes llamados que se producen desde Buenos Aires y desde el resto de la Argentina. Uno de los 40 desaparecidos ya apareció con vida, según señaló el cónsul. Los servicios de urgencia de los hospitales no dan abastos. Por ejemplo, Saint Vicent recibió 350 personas al cabo de 1 hora. Esto también sirve para que imaginemos cómo se trasladaba el drama de los lugares, de los episodios, a las calles de la ciudad de Nueva York, a los hospitales. Es absolutamente inconcebible, pensado desde aquí, por más que pongamos en juego la imaginación, lo que ayer sucedía en la ciudad de Nueva York. El Papa ha pedido que no prevalga la espiral de la violencia, es decir, que la reacción de los Estados Unidos sea bien pensada y que no lleve todavía a más violencia. Tenemos una comunicación, por favor lo tenemos a Javier Timerman, que es operador de bolsa en Nueva York. Javier, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día. Javier, ¿qué pasa en este momento? ¿Qué hora es en Nueva York? ¿Las 6 de la mañana? Sí. No, mira, la verdad, la gente está totalmente... O sea, es realmente increíble lo que pasó acá en el día de ayer. Yo creo que nunca vi esta ciudad ni nada, ni ninguna ciudad. Yo antes de vivir acá, yo vivo hace 22 años en Nueva York, y antes viví 5 años en Israel y nunca vi nada así, ni en Israel, ni acá, ni en ningún lado. Realmente la ciudad ahora está prácticamente paralizada, no hay nada, no se ve nada en la calle, no se ve nadie. El alcalde pidió que la gente no vaya a trabajar si no era necesario, y yo creo que hay un shock colectivo increíble, porque a partir de hoy la gente va realmente a conocer las víctimas y un montón de amigos y de gente, y todo el mundo va a tener a alguien que está